Buenas tardes, profesora. Hoy le voy a hablar del control de calidad de la gama cámara y SPEC. Bueno, vamos a empezar hablando un poco del control de calidad. Son pruebas para asegurar una adecuada calidad diagnóstica de las imágenes y la optimización de la dosis recibidas por el paciente. Debido al material radioactivo que se les administra, es necesaria la vigilancia periódica del desempeño de los equipos. Bueno, le voy a hablar de control de calidad de la gama cámara, de la linealidad. La linealidad espacial se trata de conocer la capacidad que tiene la gama cámara para dar las coordenadas en que se ha producido un evento. Esto determina la diferencia entre la posición de un evento en la matriz y la posición en que se ha producido. Bueno, el propósito de este control de calidad es evaluar la capacidad que tiene el sistema para situar las coordenadas del punto de interacción de un evento en la posición en la que ha tenido lugar. Bueno, el procedimiento que se efectúa es desmontar el colimador y sobre el cristal situar el fantoma, de forma que las líneas sean paralelas a la dirección X e Y de la cámara. Centrar una ventana del 15%, situar una fuente puntual a una distancia superior a 5 veces el diámetro del campo de visión útil, adquirir una imagen en una matriz de 128 por 128 que llegue a acumular 10 millones de cuentas. No, 1 millón de cuentas. Realizar perfiles paralelos perpendiculares a las líneas formadas por los huecos. Localizar en cada perfil el pico de la distribución que forma la imagen de cada hueco y las coordenadas que lo representan en la matriz. Comparar la matriz medida con la real. La linealidad absoluta se calcula midiendo en milímetros el máximo desplazamiento de la posición del pico en la matriz de adquisición con respecto a la real. Bueno, este es el maniquí de cuadrantes que se utiliza para hacer el control de calidad de linealidad. Bueno, el análisis de los resultados. Los parámetros calculados como indicadores de la linealidad espacial no deben superar el 10% de los valores que el fabricante da al instalar el equipo, o que sea el valor de aceptación. Bueno, ahora otro control de calidad es la resolución tomográfica. Este es propiamente del SPEC. Y la resolución tomográfica se define en términos del ancho del total de la mitad del máximo, que es el FWHM, de la función de la respuesta de una fuente radioactiva puntiforme luego de la reconstrucción de un corte transaxial. La resolución tomográfica determina la calidad de la imagen tal y como ocurre en todos los tipos de imagen. Bueno, la resolución también se ve afectada por la posición, por lo tanto la resolución tomográfica resulta ser no isotópica y varía considerablemente en función de la posición dentro del corte tomográfico. También varía considerablemente con la función del colimador, dependiendo del colimador que se emplee. También por el filtro de reconstrucción. Este empeora a medida que el filtro se haga más angosto. Bueno, el propósito de este control de calidad es medir la resolución tomográfica del sistema en el aire y asegurar que el proceso de reconstrucción no se degrada debido a la adquisición tomográfica o a la reconstrucción. Bueno, el procedimiento. Se ocupa una fuente de 1 milímetro de diámetro, se coloca sobre una varilla de sostén cerca del eje de rotación fuera de la camilla para que no haya material de scattering tanto en 0 grados como en 90 grados. La cámara se posiciona a un radio de 20 a 25 centímetros y se adquiere imágenes planares de 150 cuentas en ambas posiciones con una matriz de 128 por 128. Posteriormente, se adquiere una imagen SPEC manteniendo los mismos parámetros que la adquisición planar, con 150 cuentas por proyección. Se trazan perfiles de cuenta en el sentido XY sobre un corte transversal y sobre la imagen planar y se evalúa el FWHM sobre lo mismo. Los valores medidos deben ser esencialmente iguales en ambas direcciones. Si el sistema posee múltiples detectores, el test debe efectuarse sobre cada uno de estos en forma independiente, debiendo posteriormente compararlos entre sí. Bueno, el análisis de los resultados, la tolerancia en la degradación de la resolución tomográfica con respecto a la planar no debe ser superior a un 10%. Y al comparar la resolución de cada uno de los detectores,
la diferencia entre ellos no debe ser mayor a un 5%. Ya, un ejemplo de una imagen aceptable y una imagen no satisfactoria. La amplitud de las rayas alrededor de la imagen no debe exceder el 10% del valor en el centro de la fuente puntiforme. Bueno, la reconstrucción de la fuente puntiforme debe tener una forma circular y particularmente no debe tener la forma de una coma. Bueno, es probable que se presenten rayas radiando simétricamente provenientes de la fuente puntiforme, pero no debe haber rayas más intensas que otras. También puede haber un contorno alrededor de la imagen, pero no deberá ser mucho más significativo que la amplitud de las rayas. Bueno, ahora les voy a hablar de la resolución tomográfica con dispersión. Revisar la resolución es para revisar, bueno, el propósito es revisar la resolución tomográfica del sistema bajo condiciones clínicas, o sea, con un radio de rotación real y con la presencia de dispersión, para obtener un indicativo de la resolución que se tiene clínicamente. El procedimiento que se va a efectuar es colocar el centro del fantoma a una distancia no mayor de 2 centímetros del centro de rotación y cerca al centro del campo de visión. Utilizar un radio de rotación aproximado de 15 centímetros, si no es factible lo más pequeño posible. Realizar una tomografía bajo condiciones clínicas normales usando el tamaño de matriz y número de ángulos usuales y capturando aproximadamente 10 kilocuentas por ángulo. Reconstruir los datos con un filtro de rampa o filtro más angosto que permita el sistema. Si es posible realizar una corrección por atenuación. Si es posible, hay que realizar una corrección por atenuación. Mover el fantoma de tal forma que su centro se encuentre alejado de 5 centímetros del eje de rotación y repetir los pasos 3 y 5 usando un radio de rotación mayor. Dibujar los perfiles horizontales y verticales a través de una imagen reconstruida de la fuente puntiforme. Medir el FWHM en los perfiles horizontal y vertical. Medir el valor máximo del fondo en el borde de la imagen dentro del área reconstruida. Bueno, el análisis de los resultados. La resolución espacial, el FWHM, bajo condiciones de dispersión para la gran mayoría de sistemas disponibles, no debe ser superior a 16 milímetros cuando se tiene un radio de rotación de 15 centímetros. La radiación de fondo del borde del área reconstruida debe ser inferior al 10% del valor del pico correspondiente a la fuente puntiforme reconstruida. Bueno, ahora les voy a hablar de la uniformidad tomográfica, que es otro control de calidad del SPEC. La uniformidad es la uniformidad determinada en un corte reconstruido correspondiente a una distribución de actividad uniforme. Existen tres causas principales de alteración de la uniformidad del SPEC: la falta de uniformidad en el detector y colimador, errores y fluctuaciones estadísticas en los datos de corrección de uniformidad, fluctuaciones estadísticas tipo Poisson inherente al ruido contenido en las predicciones y el logaritmo de reconstrucción, errores en la corrección de atenuación también pueden degradar la uniformidad en el SPEC. La mala uniformidad en el sistema detector y la pobre corrección de uniformidad se manifiesta como patrones definidos en las imágenes tomográficas reconstruidas. Bueno, el propósito de este control de calidad es comprobar la uniformidad tomográfica de un SPEC. El procedimiento que vamos a llevar a cabo, primero, es asegurar que todos los procedimientos de calibración de la corrección de uniformidad de la cámara hayan sido realizados adecuadamente. Colocar el fantoma con su centro a una distancia no mayor a 2 centímetros del eje de rotación. Asegurar que el eje central del fantoma se encuentre paralelo con el eje de rotación. Colocar los parámetros para una adquisición tomográfica usando un tamaño de matriz normal, por ejemplo 64 por 64, y el número de ángulos utilizados clínicamente usando una órbita circular. Realizar una adquisición tomográfica estándar adquiriendo un total de 1 millón de cuentas por corte. Esto típicamente corresponde a un total de 15 millones de cuentas para un fantoma de 10 centímetros de largo o de 440.000 cuentas por posición angular para una adquisición de 64 ángulos. Realizar la corrección de uniformidad aconsejada por el fabricante. Reconstruir los datos con un filtro rampa.
realizar donde sea posible una corrección de atenuación de dispersión, particularmente obteniendo el contorno del fantoma usado el método aconsejado por el fabricante. Bueno, este es el fantoma que se ocupa. Un alcance. Si no se dispone de un fantoma especial, la uniformidad se puede igual hacer el control de calidad porque es simple. Se puede tener una botella de plástico y llenarla con concentración uniforme de tecnecio 99 metastable. Una botella de plástico se llena con agua y se le agrega la actividad. Bueno, se toma una región de interés de 15 por 15 píxeles sobre uno de los cortes axiales y se determinan los valores de cuenta máximo y mínimo. Se calcula el porcentaje de uniformidad integral de la siguiente manera, con esta fórmula. Ya que la uniformidad integral es igual a las cuentas de píxel máxima menos la cuenta de píxel mínima dividido en las cuentas de píxel máxima más la cuenta de píxel mínima por 100. Bueno, el análisis de datos. En los estudios clínicos pueden observarse anillos incompletos que pueden dar la impresión errónea de distribución anormales de la actividad, como acá se ve en la imagen. Bueno, en esta imagen se observa que cerca del eje de rotación la uniformidad tomográfica puede ser varias veces mayor que la uniformidad plana. Ya, por esto es súper importante. La uniformidad de un sistema debe ser tan buena como sea posible, ya que cualquier falta de uniformidad se amplifica con el proceso de reconstrucción tomográfica. Por ejemplo, si la uniformidad es del 1% en el centro de rotación, se amplifica hasta llegar a un 20% después de la reconstrucción. Entonces es mucho lo que aumenta. Los valores normales de uniformidad tomográfica oscilan entre el 11% y el 18%. Bueno, anillos concéntricos gruesos muy espaciados indican usualmente variación en la uniformidad de la cámara de centelleo. Anillos delgados, generalmente muy cercanos entre sí, indican errores en la interfase de la cámara computador o de la parte digital de cualquier hardware de corrección de uniformidad. Una mancha angosta, fría o caliente puede observarse exactamente en el punto correspondiente al centro de rotación y es debido a un problema en la uniformidad a lo largo de la proyección del eje de rotación. Bueno, y esa es la presentación.